buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Hoy vamos a presentar oficialmente la cátedra de contraautores. Como ustedes saben, si nos han tenido la oportunidad de seguirnos a la Facultad de Filosofía de León, nos hemos caracterizado por la presentación de algunos proyectos, en este caso en forma de cátedras, para la divulgación y presentación de ponencias con contenido filosófico, pues del más alto impacto. En esta ocasión, bueno, la cátedra Contraautores va a ser dirigida por un colega y colaborador nuestro de la Facultad de Filosofía, que es Jorge Vázquez. Básicamente la estructura de la cátedra, que seguramente él podrá definir mejor, tiene como finalidad entresacar y mostrar, digamos, al gran público a aquellos autores que han sido denostados o olvidados por la tradición, ¿no? Lo cual suele ocurrir bastante continuamente, ¿no? Y esto ocurre no solo pues, en cuestiones filosóficas, ocurre también, por ejemplo, en la literatura, en la ciencia. Si a ustedes les pregunto, por ejemplo, menciónenme un gran científico, seguramente se les va a ocurrir Newton, ¿no? Einstein. Pero si les digo, a ver, ¿saben ustedes quién fue William Harvey? ¿Alguien sabe quién fue? ¿No? Bueno, pues tiene la importancia capital que Newton, por ejemplo, ¿no? William Harvey fue el que descubrió la circulación de la sangre, por ejemplo. Entonces, este tipo de autores que existen, digamos, en todas las ramas del conocimiento, también existen en filosofía, y pues Jorge aquí se va a hacer cargo de, por lo menos de algunos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, le voy a ceder la palabra. Hoy vamos a presentar la cátedra y la primera presentación, la primera ponencia de esta cátedra, que tiene que ver con el autor Hermann Burke. Bien. Gracias. Pues buenas tardes, bienvenidos a la presentación de la cátedra Contraautores de la Facultad de Filosofía de León. Agradecer primero al doctor Armando por haber aceptado mi iniciativa de la creación de esta cátedra, ¿no? Que está inspirada esta cátedra sobre todo en el proyecto y el título de un filósofo francés que se llama Michel Onfray, que muchos de ustedes conocerán. Es un proyecto que se llama la contrahistoria de la filosofía. Hasta ahora lleva en francés, en su lengua vernácula, lleva publicados 9 de los 13 tomos, si no me equivoco, que están proyectados en la totalidad de la obra, y en español están traducidos hasta el tomo 6. Y en ese proyecto Onfray trata un poco de lo que ha dicho el doctor Armando, de entresacar autores que comúnmente en la tradición y en los cenáculos académicos o dentro del gran público no se suelen mencionar, ¿no? Quedan un poco denostados, olvidados, ¿no? Incluso a veces se les da un tratamiento a veces superficial, ¿no? O a veces ni siquiera se tiene noticia de su existencia, lo que decía el doctor Armando de Harvey, ¿no? En el ámbito en el ámbito científico, ¿no? En el ámbito filosófico quizás esto ocurra con mayor frecuencia. Entonces el proyecto de Onfray es un poco tratar sobre autores que así como a fuer de no ser tratados con la suficiente profusión, son lo que podemos llamar las aves rarisimae del pensamiento, ¿no? Las aves rarísimas. Entonces aquí vamos a tratar de darles caza. Y bueno, esta cátedra se inspira precisamente en este motivo, ¿no? En el sentido de que ella ha sido concebida precisamente para que la nutran charlas sí, sobre autores que regularmente permanecen en la incuria de las bibliotecas, ¿no? Ese sería un poco el signo de esta cátedra, ¿no? Desde autores en la tradición filosófica, como pudieran serlo pues, Gómez Pereira, como pudiera serlo Francisco Sánchez, como pudiera serlo Abenalcid, como pudiera serlo Mateo de Aquasparta, Marsilio de Ingen, hasta autores más recientes, Aurel Colnay, Ladislav Klima,
autores de la antigüedad, por supuesto, ¿verdad? Nausífanes, Fosílides, que por cierto traemos aquí un ejemplar muy bonito de Fosílides, ¿verdad? La gama pues, es muy amplia, naturalmente, ¿no? A este respecto. Incluso también podían contemplarse ponencias sobre autores que sean consuetudinarios en las academias, ¿no? Y abordar su obra abordar algún aspecto inexplorado de su obra, ¿no? Me acuerdo ahora que alguna vez el doctor Armando nos hablaba a Gabriel y a mí de lo interesante que sería un trabajo sobre la idea de materia en Leibniz, ¿no? Y por cierto aquí en esta facultad tenemos una gran conocedora de Leibniz, ¿verdad? La maestra Edith Velázquez, que está in absentia ahora. Entonces, pues los dioses no son propicios en este sentido, ¿no? Pero bueno, ese es el propósito arqueológico de esta cátedra, ¿no? Si se quiere llamarlo así, arqueológico en el sentido etimológico, ¿no? En el sentido de los principios, ¿no? Iluminar figuras que dentro de la tradición comúnmente se han visto sombreadas por otras figuras que, pues por avatares históricos realmente, ¿no? Y ello no los hace menos dentro de la historia del pensamiento, digamos. En este sentido, esta cátedra busca ir un poco a contrapelo, ¿no? A contrapelo de la tradición, en cierto sentido, ¿no? De ahí, de hecho, es de donde la razón por la que he escogido el logo de la cátedra, que es la litografía del Diógenes de Brodmann. Ustedes lo ven ahí un poco difuminado, pero si dan en Google pueden verlo sin problema. Precisamente por aquella anécdota de Diógenes, que cuenta Diógenes Laercio, en la que Diógenes, para ilustrar su actitud filosófica, iba caminando a contrapelo, ¿verdad? En dirección opuesta de las multitudes en el ágora, ¿no? Es la típica vena cínica, ¿no? A actuar a contrapelo del uso común, ¿no? Y de ahí también, de hecho, que escogiera la sentencia que ven ustedes ahí, que está en francés, como lema de esta cátedra. Esa frase es de una novela que en su tiempo fue muy conocida, de Huysmans, que se llama A Contrapelo, precisamente. Y la traducción sería más o menos: así es que él amaba las piedras raras, los materiales muertos y preciosos, que expresa muy bien los ideales que informan esta cátedra, ¿no? Extraer de la tradición filosófica precisamente esas piedras preciosas, extrañas y raras, ¿verdad? Muertas, para pulirlas e infundirles vida de nuevo, ¿no? Bien, entonces hechas las presentaciones, mi propuesta es inaugurar esta cátedra predicando con el ejemplo ya directamente, ¿no? Entonces, dentro de las primeras actividades que vamos a llevar a cabo en esta cátedra, he proyectado una serie de charlas sobre una familia de autores que tienen dos denominadores comunes. Por un lado, eso, ¿no? No ser conocidos del gran público ni de los cenáculos académicos, sobre todo del público y de los medios académicos hispanohablantes. En estos últimos su recepción ha sido, yo creo, pues muy precaria realmente y a veces torcida. Es decir, cuando se los recibe, se los deforma, ¿no? Por otro lado, tienen como rasgo común estos autores, y aquí quizás voy a tocar una fibra un poco sensible, tienen como rasgo común estos autores el suicidio. Eso es lo que le va a prestar cierta unidad a esta serie de charlas, ¿no? El suicidio, pero no el suicidio a secas, ¿no? Porque eso podía ser común a muchos otros autores, ¿no? Sino que tienen como rasgo común estos autores lo que un autor italiano que se llama Giovanni Papini ha denominado el suicidio metafísico, lo que también llamó Dostoyevsky el suicidio lógico, ¿no? El célebre suicidio lógico del que luego se iba a beneficiar Camus en el libro tan conocido del mito de Sísifo, ¿no? Un suicidio metafísico, un suicidio lógico, es decir, un suicidio que está fundamentado sobre una postura teórica bien apuntalada y asentada, ¿no? A eso se refiere esencialmente esa expresión. Esta rúbrica de autores
de los que voy a tratar de ocuparme a lo largo de cuatro sesiones, porque son 4 los autores. Está compuesta por los nombres de Hermann Burger, Carlo Miquelstetter, Philipp Meinlander y Albert Caracó. Los respectivos títulos de estas charlas van a ser, empezando por la de hoy, se los adelanto ya, ¿no? Hermann Burger, o el persuasor de la muerte; Philipp Meinlander, o el apóstol de la virginidad; Carlo Miquelstetter, o el hacer de sí mismo flama; y Albert Caracó, o la escuela de la muerte. Trataremos de ocuparnos de que tengan la mayor proximidad en el tiempo estas charlas, precisamente para que conserven esa unidad no solo temática, sino también cronológica, ¿verdad? Sin descartar por ello que si alguien quiere proponer alguna otra charla en el Inter, ¿no?, sobre algún otro autor, pues será bienvenida sin duda su propuesta, ¿no? Bueno, yo tengo una manía un poco desesperante, pero bueno, suelo poner epígrafes a prácticamente todos los trabajos que hago. Entonces, como epígrafes de esta serie de charlas, he escogido dos sentencias. La primera es de Novalis, debo decir un poco así, rompiendo el lema baconiano de nobis ipsis silemus, ¿verdad?, de nosotros debemos callar. Porque en cierto modo estas charlas tienen una cierta inspiración autobiográfica, ¿no? Debo decir que la sentencia esta de Novalis, que voy a citar ahora, la primera vez que yo me topé con ella, que fue en un ensayo del profesor Osvaldo Marquet, que se titulaba Aproximación al morfema, al romanticismo alemán. Ahí la citaba Marquet de manera cortada. Me sorprendió de manera muy fuerte esta sentencia, aunque debo decir que esa sorpresa fue culpa mía, porque realmente yo me imaginé que se refería a algo a lo que en realidad no se refería, ¿verdad? Pero que precisamente voy a tomar la sentencia de Novalis aquí en el sentido de esa primera impresión mía sobre ella. La sentencia, pues ahora la van a escuchar ustedes, yo creo que entenderán mi desazón al respecto. Lo entenderán solamente si olvidan que realmente en esa sentencia Novalis se está refiriendo a un tópico muy acusado de cierta vertiente de la filosofía romántica, un tópico según el cual para alcanzar lo absoluto es preciso anegar o destruir el yo, ¿no? Pero digo, vamos a descontextualizar, ¿no?, duchampianamente la sentencia de Novalis para nuestros aviesos fines, ¿no? Y voy a pasar a leérselas, ¿no?, sin más. El genuino acto filosófico es el egocidio. Este es el verdadero principio de cualquier filosofía. Hacia allí se orientan todos los menesteres del aprendiz de filósofo, y solo este acto satisface todas las condiciones y características de la acción trascendental. Fin de cita. Dentro del ensayo del profesor Marquet, que les decía que realmente de esta sentencia solamente se citaba la primera frase, y se la traducía de un modo muy distinto a como yo se las he leído. La traducción que les leí es mía. Tuve la colaboración de mi hermano Francisco Vázquez, al que le agradezco que me haya ayudado a traducir la sentencia. Bueno, me permití hacer mi propia versión precisamente para evitar equívocos, ¿no? La primera frase, ¿no?, es el genuino acto filosófico es el egocidio, ¿no? En aquel ensayo del profesor Marquet decía lo siguiente: la auténtica acción filosófica es el suicidio. Der echte philosophische Akt ist Selbsttötung, es la sentencia en alemán. Selbsttötung es lo que se traduce en el caso de Marquet, se traduce por suicidio. De hecho, es la traducción más socorrida de ese vocablo. También se lo puede traducir por autoaniquilación, autodestrucción, en fin, hay multitud de traducciones. Yo he apostado por traducirla utilizando un neologismo que utiliza el profesor Vicente Llamas Roig. Bueno, realmente lo acuñó él en latín, que es el término egocidium, el egocidio, ¿no? Es el asesinato del yo, ¿no? El profesor Vicente Llamas Roig lo acuña en el contexto de la mística del maestro Eckhart, precisamente para designar
el anegamiento del yo que hace el propio Dios, ¿no? De tal manera que la sentencia de Novalis, en la sentencia de Novalis realmente lo que se quiere decir es que el genuino acto filosófico es la destrucción del yo, ¿verdad? Algo que suscribiría Pascal, aunque por otras razones, ¿no? Pero en fin, digo que entonces nos quedemos con esa primera impresión, ¿verdad? El genuino acto filosófico es el suicidio. Nos quedemos con esa primera impresión de la sentencia de Novalis y le hagamos el primer epígrafe de esta serie de charlas. El segundo epígrafe ya no presenta problemas, es una frase de un crítico francés que se llama Rémy de Gourmont, que aparece en un libro titulado Una noche en el Luxemburgo, un libro muy bello, y reza de la manera siguiente: el suicidio es un monstruo que deberíamos acostumbrarnos a mirar con calma. Comparado a ciertos males físicos, a ciertos dolores, a ciertos infortunios, se nos mostraría pronto como un amigo muy feo, pero muy cordial. ¿No merece acaso los nombres más dulces? No es el consolador, no es la manumisión, es la sentencia, no es la manumisión, la sentencia en francés es n'est-il pas la délivrance, la expresión que utiliza, bueno, realmente Amado Nervo es el traductor de la frase que les he leído. Aparece la traducción en un librito muy bonito que se llama La Amada Inmóvil, es un poemario de Nervo, una de las mejores cosas que yo he leído. Amado Nervo traduce délivrance, en lugar de por liberación, la traduce por manumisión. Yo creo que es una traducción muy bella, porque manumisión era un procedimiento jurídico en la antigua Roma, mediante el cual un esclavo pasaba la condición de liberto, ¿no? Entonces, aplicada al suicidio, está muy bien traída la traducción de Nervo. Bueno, no de Nervo, ¿verdad? Del maestro Nervo. Pero bien, ese sería el segundo epígrafe de esta serie de charlas. En esta primera charla, como ya lo ha dicho el doctor Armando, me voy a ocupar de la figura de Hermann Burger, prácticamente en torno a una sola de sus obras, aunque las salpicarán referencias al resto de sus obras, que son numerosas. En la edición de Nagel und Kinch son 8 volúmenes, más o menos de 350 páginas cada uno. Y el título de la charla, como ya también se ha dicho, es Hermann Burger o el persuasor de la muerte, ¿no? Así, este título tan grandilocuente, ¿no? De hecho, se funda en una analogía realmente fácil. Bueno, fácil para gente de ciertos hábitos mentales, no precisamente sanos. Se funda este título en una analogía que es la de comparar a Burger con un curiosísimo filósofo griego entre finales del siglo III, principios del siglo IV antes de nuestra era, llamado Hegesias. De hecho, para que se hagan una idea de la contextura del personaje, Cioran, ¿no? Émile Cioran, el famoso escritor francés, ¿no? Filósofo, también se lo tilda de filósofo algunas veces, ¿no? Yo consideraría que más bien es un escritor, muy bueno, por cierto. Cioran decía que Hegesias era un filósofo cuya obra le habría gustado reinventar. Entonces, ya de ese tamaño es la gravedad del asunto. Y bueno, Hegesias pertenecía a la así denominada escuela cirenaica. De hecho, Diógenes Laercio en la vida de Aristipo distingue entre distintas escisiones de la escuela cirenaica, y entre esas escisiones precisamente menciona a los hegesianos, que son los discípulos de Hegesias, ¿no? Hoy realmente sabemos que es prácticamente imposible hablar de la unidad, ya sea doctrinal, ya sea escolar, de los llamados cirenaicos. Pero si nos mantenemos en el terreno de lo puramente legendario, que es lo que realmente aquí nos interesa, de Hegesias se cuenta que le apodaban el persuasor de la muerte, el peisitánatos era el mote en griego. Y lo apodaban así porque en sus charlas, en sus peroraciones, en sus enseñanzas, hacía una defensa tan ferviente y tan lógicamente implacable del suicidio que resultaba que sus escuchas se suicidaban después de escucharlo. Es famoso, de hecho, el pasaje de las Tusculanas de Cicerón, donde Cicerón dice que el rey Ptolomeo I tuvo que prohibir que Hegesias pregonara sus
sus doctrinas, porque por donde quiera que pasaba Hesías se desataba una ola de suicidios incontenible, ¿no? Y también no solo por parte de quienes lo leían, sino por parte de quienes lo escuchaban, sino por parte de quienes lo leían, ¿no? Quienes leían su obra capital, no nos queda de hecho ningún vestigio de la misma, salvo que estaba escrita con un desparpajo estilístico terrible. Esto lo dice Dionisio de Halicarnaso, y claro, lo cual no era óbice, ese desparpajo estilístico no era óbice para que quienes la leían quedaran efectivamente persuadidos de llevar a cabo pues el acto final, ¿no? Era un poco como el efecto Werther de los antiguos, ¿no? Recuerdan ustedes, ¿no?, que la novela de Goethe, el Werther, ¿no?, desató entre los jóvenes de la época una ola de suicidios, por lo cual se tuvo que limitar su difusión, ¿no? La obra de Hesías, el título de la obra es sumamente curioso. El título en griego era Ho Apokarteron, que se puede traducir por la muerte por renuncia, aunque quizás sería más exacto traducir por la inedia, sin que tenga que ver nada con la inedia de los místicos, ¿verdad? La inedia naturalmente es la muerte por inanición, ¿no?, por falta de alimento. El término apocarterón deriva del término apocartéresis en griego, que significa precisamente el acto de dejarse morir de hambre, ¿no? Y en ese libro, según Cicerón, Hesías hacía hablar a un protagonista que se había dejado durante mucho tiempo morir de hambre, estaba ya al borde de la muerte, y sus amigos lo reaniman, no se dice cómo lo reaniman, ¿verdad? Él lo que hace es empezar a enumerarles las desventajas y los horrores de la vida humana y por qué es mejor la condición del muerto que del vivo, ¿eh? Entonces ya vemos la calidad de personaje que era Hesías, ¿no? Así a modo de sugerencia bibliográfica sobre estos temas, yo les recomiendo un libro muy bueno, magnífico realmente, de Anton van Hoff, que es un historiador holandés, que se titula From Autotanasia to Suicide, Self-Killing in Classical Antiquity, ¿no? De la autotanasia al suicidio, el suicidio en la antigüedad clásica, ¿no? Que es un estudio histórico sobre la actitud que mantenían los antiguos hacia el suicidio, ¿no? Se decían los métodos que para suicidar se utilizaban los esclavos, los de las clases nobles, en fin, vale mucho la pena visitar este estudio de Van Hoff por la erudición ingentísima que maneja en torno a estos temas. Pero bueno, la comparación entre Hesías y Burger yo creo que no es desatentada. Si tomamos en cuenta que he dicho que me voy a ocupar en torno prácticamente a una sola de las obras de Burger, la obra en cuestión lleva por título Tractatus Logico-Suicidalis, el tratado lógico-suicida, ¿verdad? Que aparece en el octavo y último tomo de la edición canónica de las obras de Burger, que es la de Nagel Unkimch, que fue preparada por Simon Zumsteeg, que de hecho traigo aquí el tomo, y traigo también la traducción que se ha hecho para el editorial Pretextos de esta obra peculiarísima. De hecho, esta traducción del libro de Burger es muy reciente, se tradujo en octubre de 2017, entonces es una publicación realmente recién salida del horno, ¿no? Pero bien, antes de adentrarnos en esta obra, que realmente es una especie de fractal de toda la obra de Burger, pues voy a dar una semblanza del personaje, ¿no? Una semblanza sucinta del personaje. Recalco lo de sucinta porque en realidad podríamos hacer aquí como hizo Heidegger en un seminario sobre Aristóteles. Si podíamos entrar por derecho a la obra de Burger sin pasar a la revista su biografía, se cuenta que Heidegger en ese seminario dijo que, cuando iba a presentar sus comentarios a los libros de la metafísica, dijo: Aristóteles nació, pensó y murió, y entonces empezó ya no había nada más que decir al respecto, era lo más relevante. Entonces ya se empezaba a ocupar del texto a ciegas respecto de la biografía del personaje. Digo además porque voy a
voy a abundar a lo largo de la charla en algunos aspectos biográficos de Burger, entonces no es necesario que ahora abundemos demasiado en ellos. Y bueno, Hermann Burger nace ya bien entrado el siglo XX, en 1942, en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nace en una comunidad al norte del cantón de Argovia, en Suiza, que se llama Burg, ¿no? El Burgo, realmente el apellido de Burger es un topónimo, un apellido toponímico, ¿no? Es Germán del Burgo, Germán del Burgo, si quisiéramos, fuéramos casticistas, ¿no? Y nace armado Burger con dos peculiaridades que yo creo que en él se complementan. Por un lado nace con un talento literario extraordinario, realmente fuera de serie, y por otro lado nace con una serie de patologías psíquicas que lo llevan en numerosas ocasiones en su vida a ser recluido en campos psiquiátricos, a tomar psicoterapia, etcétera, etcétera. Dando un salto mortal, nos vamos a la formación académica de Burger, ¿verdad? Ya digo que va a ser una semblanza casi esquemática, ¿no? En cuanto a la formación académica, Burger empieza estudiando arquitectura en la Escuela Politécnica de Zúrich, permanece 2 años estudiando arquitectura y luego abandona la carrera de arquitectura para dedicarse a la filología germánica, que es algo que va a influir de manera decisiva en la trama de sus obras literarias. Y bueno, sigue la carrera de letras germanas hasta que consigue doctorarse en 1973 con una tesis sobre Paul Celan, que estaba bajo la dirección de Emil Steiger, que fue su maestro, uno de los germanistas más aclamados de entonces. Para entonces Burger ya tiene publicado su primer libro, que es un librito de poemas que se titula Rauchsignale, Señales de humo, muy influido por Celan, por cierto, como se entiende. Y bueno, quisiera un paréntesis rápido, antes de que se decepcionen, quisiera simplemente advertirles que yo tengo una condición, no sé si llamarla médica, ¿verdad?, que se llama rotacismo, según la cual no puedo pronunciar la R bien del todo, ¿verdad? Es una especie de dislalia, entonces a la hora de pronunciar ciertos términos en alemán se me dificulta, ¿verdad? Entonces ya están ustedes advertidos, ¿verdad?, para que no se hagan ilusiones. Pero bueno, para seguir con la breve semblanza de Burger, en cuanto a autor, Burger fue un autor realmente afortunado, afortunado en el sentido de que su talento literario sí que se vio reconocido en vida. Ganó el premio Hölderlin, ganó el premio Konrad Ferdinand Meyer, sus libros se publicaban en editoriales de prestigio, se codeaba con lo mejor del mundo académico alemán. Es decir, que por lo que se refería a éxito profesional, no podía quejarse, ¿no? No obstante lo cual, el 28 de febrero de 1989, este 28 de febrero que viene van a ser 30 años, cuando contaba 47 años y recién se había publicado a finales de 1988 la obra de la que vamos a hablar aquí, el Tractatus, que los críticos habían tomado como una especie de broma literaria. El 28 de febrero de 1989 se suicida ingiriendo un bote de pastillas, de pastillas para dormir, de barbitúricos, ¿no? Y aquí entramos ya a lo que verdaderamente nos interesa, ¿no? A lo que, como dice nuestro vulgo, a lo que te truje chencha, ¿no? El texto del que vamos a tratar, el Tractatus Logicus Suicidalis, es lo que yo denominaría a este texto de un modo muy aventurado y además con la propia terminología que utiliza Burger, una suicidografía literaria. Digo esto a reserva de que en un futuro se publique un texto que está todavía inédito, no figura en los tomos de la edición de Zumsteeg, que se titula precisamente así, Lógica del suicida, una suicidografía. Es un texto en el que Burger trabajó en paralelo con el Tractatus, pero que no ha visto todavía la luz. Pero bueno,
término suicidografía, digo que la obra de Burger, este Tractatus es una suicidografía literaria. El término suicidografía, que en alemán es Suizidographie, de hecho lo define Burger perfectamente en el arranque mismo del Tractatus. Dice Burger: llamamos suicidografía a aquella descripción de una vida que solo se circunscribe a las concatenaciones causales que finalmente conducen a la autoextinción, al suicidio. En este sentido, pues podemos fantasear un poco a propósito de este texto inédito que se titulaba Lógica del suicida, ¿no? Una suicidografía. Pues podemos fantasear que se trataba de un texto en el que Burger describía o describe, porque el texto existe, simplemente no se ha publicado, ¿no? Describe los acontecimientos biográficos, etcétera, que lo llevaron a cometer suicidio. Pero ya digo que esto es simplemente una fantasía, porque con Burger es un autor que casi siempre nos toma por sorpresa. Ahora lo van a ver ustedes. Casi siempre nos agarra desprevenidos. Pero partiendo de esa definición de suicidografía que da el propio Burger, yo sostengo que el Tractatus es una suicidografía literaria en el sentido de que nos descubre enteramente las fuentes, las aficiones, incluso yo diría las obsesiones bibliográfico, filosófico, poéticas, a partir de las cuales Burger construye su propio suicidio literario, si quisiéramos hablar así. Quizás el problema principal con un personaje como Burger es que acaso se lo puede concebir como un mero literato, en el mejor sentido de esta palabra, pero como un literato, en cualquier caso, no como un filósofo en sentido estricto. Ya he dicho que sus primeros críticos vieron en el Tractatus una especie de juego retórico, ¿no? Aunque luego resultó que la cosa no podía ir más en serio, claro, tampoco se puede culpar a los críticos por esto, porque la obra de Burger prácticamente pedía una obra de esta naturaleza, pero dada la consecuencia práctica directa que tiene el Tractatus de Burger, que es el suicidio del propio Burger, ¿verdad? Yo creo que en punto al carácter filosófico, no ya meramente literario de Burger, debemos andarnos con pies de plomo. Yo voy a defender aquí que Burger sí que tiene un discurso filosófico, propiamente dicho. No me voy a meter en si ese discurso es falso o verdadero, no voy a meterme en eso, ¿no? Simplemente defender la calidad filosófica del autor en cuestión. La calidad filosófica del autor y además su capacidad para ahormar esa propuesta filosófica en una horma literaria que seduce realmente bastante. Entonces, bueno, empezando por el principio, ¿verdad? Como dice el refranero, en primer lugar voy a desbrozar el título de la obra de Burger, ¿no? El Tractatus Logico Suicidalis, repito, el Tratado Lógico Suicida, que, bueno, seguramente para agentes del gremio filosófico sería muy fácil, muy sencillo reconocer en el título que Burger decide dar a su obra, a su opus magnum, ¿verdad? Podría advertirse una cierta analogía entre sintáctico formal, digámoslo así, entre el Tractatus de Burger y el Tractatus Logico Philosophicus de Wittgenstein, ¿no? Además por el uso del latín, ¿verdad? Ambos autores de lengua alemana que utilizan el latín para rotular su texto, y uno lo titula Tractatus Logico Philosophicus y el otro Tractatus Logico Suicidalis, ¿no? De hecho es algo que los eruditos no pierden ocasión de subrayar, ¿no? El parecido entre un título y el otro. Pero más allá de esa erudición a la violeta, si queremos decirlo con cadalso, yo creo que esa evocación del Tractatus de Wittgenstein en el título de Burger, primero, no se limita simplemente al título, ¿no? Y segundo, no se limita a un mero juego sintáctico formal.
Si ese fuera el caso, si fuera simplemente un juego de rotular las obras de un modo parecido, ¿verdad? Sintáctico formalmente, pues podríamos mejor remontarnos al Tractatus Teológico-Políticus de Spinoza, ¿verdad? O al Tractatus Retórico-Pictoricus de Salvador Elizondo. Esto dicho así en vena de chanza, ¿no? Pero digo, no se limita simplemente a esto, ¿no? Wittgenstein era un autor que Burger conocía bien, no solamente el Tractatus, sino por ejemplo los diarios. En el Tractatus Burger cita en alguna ocasión alguna impresión que hace Wittgenstein sobre el suicidio en los diarios. Entonces un autor con el que estaba familiarizado de sobra Burger, ¿no? Me parece a mí que no es creíble que la coincidencia se dé simplemente en cuanto al título, ¿no? En cuanto a la forma del título. Es decir, que sea un simple acto mimético por parte de Burger respecto al Tractatus de Wittgenstein, ¿no? Creo que tiene encierra detrás una razón más profunda, ¿no? De hecho, en el epílogo, al octavo de los tomos que traigo aquí, de la edición de Zumsteeg, que es donde figura el Tractatus, el epílogo está escrito por un estudioso de la obra de Philipp Meinlander, del que vamos a hablar en esta serie de charlas mucho más adelante, que se llama Ulrich Horstmann, y Horstmann dice así de pasada que el Tractatus de Burger oscila entre la profundidad y la mera mímesis, ¿verdad? La mera imitación del Tractatus de Wittgenstein. Yo creo que esta es una afirmación que hay que tomarse en serio. Tan en serio que yo me atrevería a decir que al Tractatus de Burger se le pueden aplicar exactamente las mismas palabras con las que Wittgenstein abre el prólogo del Tractatus. Dice Wittgenstein, si recuerdan ustedes, quizás este libro solo sea comprendido por aquellos que ya hayan pensado por sí mismos los pensamientos que en él se expresan o pensamientos similares. Esta declaración inicial de Wittgenstein en su Tractatus, digo que le cuadra al Tractatus de Burger, por una peculiaridad que el traductor de la edición española de la editorial Pretextos, que se llama Andreas Lampert, pone de manifiesto, y es que la teoría que Burger propone allí tiene validez solamente para sí mismo. Podemos decir que se trata de una especie de teoría idiotética que tiene valor para el caso de un único suicida, que en este caso sería Hermann Burger, ¿verdad? Pasa un poco como cuando dice Edipo, ¿no? Ya cuando Edipo ya está en desgracia en el Edipo en Colono de Sófocles, y dice algo así como que solamente a los mortales experimentados en penas les será dable entender mi propia pena, ¿verdad? En realidad es eso, ¿no? Incluso hay una parte del Tractatus donde Burger dice explícitamente lo siguiente. Fíjense ustedes. Dice: el Tractatus Logico Suicidalis no es en sentido estricto una teoría. Una teoría siempre es transferible a otros casos. Nuestro Tractatus es la fundamentación única de un suicidio único. También de allí la propia ironía, ¿no? Incita en el título del Tractatus, ¿no? Un Tractatus sugiere un tratamiento universal sobre una materia pasible de ser estudiada por quien sea, ¿verdad? Por cualquiera con capacidad para hacerlo, ¿no? Un Tractatus se refiere a esto y no a experiencias personales e intransferibles, etc. Es decir, que sean aplicables a un solo caso. Los casos de un Tractatus, en cualquier caso, ¿verdad? Redundando, lo que hacen es nutrir la propia universalidad del tratamiento que hace ese Tractatus por su propia repetibilidad, ¿no? Por eso, un poco yo sostendría que el Tractatus de Burger es un arma de doble filo en este sentido, y al tratar de interpretarlo hay que hacer un poco como la serpiente anfisbena, ¿verdad? Hay que mirar a ambos lados del camino sin descuidar ninguno, ¿verdad?
Porque por un lado este libro efectivamente es un libro personalísimo, ¿no? Burger mismo dice dentro del Tractatus que el Tractatus sirve de fundamento científico para su propio suicidio, y si le hemos aplicado las palabras del prólogo, las palabras iniciales del prólogo que Wittgenstein pone a su propio Tractatus, ¿no? Yo creo que también podemos aplicarle las palabras con las que Nietzsche abre la Gaia Ciencia, cuando Nietzsche dice que él duda que un prólogo pueda comunicar al lector una experiencia que nunca ha vivido. Burger, de hecho, era consciente de esto, de esta paradoja, y más adelante veremos cómo es que la resuelve, ¿no? Pero bueno, por un lado, el Tractatus es un libro personalísimo, pero por otro lado, sus reflexiones tienen un carácter intencionalmente, digámoslo así, universal, ¿no? Como vamos a ver a continuación. En este sentido, el Tractatus sí que haría honor a su condición de tratado sobre el suicidio. No solamente con respecto a un único suicidio, sino con respecto al suicidio como objeto susceptible de estudio filosófico, ¿no? Bueno, ahora sí, ya para adentrarnos en el texto, voy a explicar rápidamente la estructura del Tractatus, que en realidad es muy sencilla. El texto se compone de dos partes. Primero, una suerte de prólogo sumamente raro, sumamente desazonador. Y segundo, de 1046 epígrafes, tipográficamente al menos están dispuestos a manera de aforismos. Epígrafes que Burger llama de una manera muy particular, Burger los llama mortologismos. Mortologismen es el término en alemán que utiliza. Ahora mismo vamos a ver de dónde es que saca esta palabreja tan curiosa. A mí me recuerda mucho, por cierto, eso de los mortologismos a los silogismos de la amargura de Cioran, pero bueno, eso es una asociación mía. Pero bueno, es un prólogo y 1046 mortologismos, ¿no? Que prácticamente todos están atravesados por un aluvión de referencias y de alusiones a otros autores. Realmente rastrear esas referencias sería trabajo de años y años, ¿verdad? Sería trabajo merecería una presión filológica, pero sería trabajo de años y años, porque digo que cada uno de esos 1046 epígrafes están atravesados por referencias a otros autores, ya sea explícita o implícitamente, ¿no? Pero a pesar de esa apariencia que tiene el texto de Burger, es una apariencia fragmentaria, ¿no? de esa apariencia disyecta de epígrafes que conforman la obra, yo no estaría de acuerdo con lo que dice Andreas Lampert en el epílogo de la edición española con respecto al carácter caótico de la obra de Burger, ¿no? Del Tractatus realmente, más bien, no de la obra entera de Burger, sino del Tractatus, ¿no? Dice Andreas Lampert que efectivamente es una especie de... que la numeración de los mortologismos están numerados del 1 al 1046, como he dicho, es una simple apariencia para dar una apariencia de orden a algo que realmente no tiene ni pies, no hay cosa con cosa, como diría Gracián ahí, ¿verdad? Está descabezado todo, sería un caos, un sinsentido, un contrasentido, aunque en cierto sentido Lampert sí tiene razón. De hecho, ese carácter caótico, por lo mismo se dijo del Tractatus se sigue diciendo todavía, ¿verdad? Del Tractatus de Wittgenstein, se sigue diciendo que realmente es una especie de soliloquio hermético ininteligible, ¿no? A pesar de que el propio Wittgenstein explica en nota al pie de página cuando se abre el Tractatus Lógico-Philosophicus de Wittgenstein, explica en nota la estructura y la ordenación que siguen las proposiciones de su Tractatus, pero bueno, eso a los críticos parece no haberles interesado. Pero yo me inclino más bien a pensar que sí que hay una hilación más o menos sistemática entre los mortologismos que componen el Tractatus de Burger, aunque no sea fácil de advertir esa hilación. Efectivamente no es fácil de advertir.
digo hilación sistemática pensando un poco en aquello que decía Ortega de que sistema es unificación de problemas. En este sentido yo creo que sí se puede sostener el carácter sistemático del Tractatus de Burger. Bueno, decía hace un rato que Burger resuelve esa paradoja que ilustrábamos con las palabras de Nietzsche al principio de la Gaia Ciencia, ¿no? Aquello de que cómo un prólogo podría acercar al lector a una experiencia que él mismo no ha vivido, cuando se trata de un libro precisamente personalísimo, ¿no? De hecho, a propósito de la Gaia Ciencia, Nietzsche dice que es el más personal de sus libros, y Burger podría decir lo mismo del Tractatus. Bueno, por eso decía que el prólogo del Tractatus de Burger es sumamente desazonador. ¿Por qué? Porque el prólogo consiste en una sola frase, es una frase continua, que sí que tiene comas y puntos y comas, pero no se cierra la frase no se cierra con punto final, sino hasta el final del prólogo. Una frase continua en la que se nos narra la búsqueda de un presunto suicida llamado Hermann Burger, ¿no? Presunto porque está desaparecido, ¿no? La idea de la desaparición juega un papel central en Burger, como vamos a ver. Está desaparecido y las pistas que encuentran quienes lo andan buscando, ¿no? Apuntan a que se ha suicidado, efectivamente, a que ha cometido suicidio. Entre otras cosas, el narrador dice que en un cajón de la habitación de hotel donde se estaba quedando el tal Hermann Burger se había encontrado precisamente el manuscrito del Tractatus Logico Suicidalis, ¿no? Con lo cual el texto ya se convierte en una especie de mapa de Royce, ¿no? Porque si se está narrando en el prólogo del texto que se ha encontrado en un cajón, el propio texto que está narrando a su vez que se ha encontrado en el cajón, y así ad infinitum, ¿vea? Ya el texto nos pone contra las cuerdas desde el principio, ¿no? Una paradoja, nos acorrala contra esa paradoja ya desde el inicio, ¿no? Pero bueno, con ese prólogo Burger pretende un poco ilustrar las reacciones usuales que las gentes, incluso las gentes especializadas, suelen mantener hacia el suicidio, ¿no? De hecho, los que participan en el escuadrón de búsqueda del tal Hermann Burger, sospechoso de haber cometido suicidio, son de hecho especialistas. Uno es un médico forense, el otro es un sacerdote, el otro es un carnicero, y también esto tiene su razón de ser, como vamos a ver. Eso por un lado, ¿no? Pretende ilustrar las reacciones que las gentes suelen mantener hacia el suicidio, cuando se enfrentan a un suicidio. Y por el otro, ese prólogo pretende también, yo creo, mostrar la inanidad absoluta de las inquisiciones que también las gentes suelen hacer, cuando buscan esclarecer por qué razón se mataría a alguien, ¿verdad? ¿Qué habría llevado a alguien a cometer suicidio, etcétera, etcétera? Es decir, Burger busca de algún modo ridiculizar esas opiniones, sean estas las que sean, ya sea condenatorias, ya sea laudatorias, en fin, ¿no? Los actos de valoración de que si se trata de un acto de cobardía, de valentía, todo eso pretende triturarlo ahí Burger. En resumen, podemos decir que Burger un poco en ese prólogo trata de triturar esa cháchara que se cierne en torno a todo suicida realmente, ¿no? Que realmente no puede haber cosa más ociosa, a mi juicio, ¿no? De hecho, en el prólogo, esa especie de escuadrón de búsqueda, como he dicho, que está conjeturando sobre si ese manuscrito sería una especie de anticipo o de indicio de que efectivamente el autor se habría suicidado, y como se encontró en el cajón de la habitación de hotel de Burger, pues Burger sería el principal sospechoso, ¿verdad? Se empiezan a conjeturar, digo, los integrantes de ese escuadrón de búsqueda empiezan a conjeturar sobre aspectos biográficos reales del propio Burger, de por qué podría haber llegado a cometer suicidio, ¿no? Por ejemplo, se empieza a hablar de que su esposa y sus hijos lo abandonaron, y efectivamente mientras trabajaba en el Tractatus se divorció de su mujer. Se empieza a hablar de las depresiones endógenas que lo aquejaron a lo largo de toda su vida, etcétera, etcétera. Se empiezan a blandir una serie de conjeturas sobre por qué Burger habría escrito un texto sobre el suicidio y luego presuntamente se había suicidado, ¿no? Vuelvo a decir presuntamente porque
en la historia que narra el prólogo, resulta que no, que el personaje no se ha suicidado, simplemente andaba de parranda, como se suele decir, había pasado la noche con una mucama y una vez que los que lo estaban buscando se dan cuenta que no se ha suicidado, pues se van todos muy contentos a sus casas y se acabó, ¿no? Luego de tantas conjeturas y peroraciones resulta que no había servido para nada, ¿no? Lo interesante de esto a mí me parece que es que habría dado igual si se hubiera suicidado o no. Es decir, esas conjeturas, toda esa búsqueda, esa inquisición sobre se habrá suicidado porque su mujer lo abandonó, habría dado igual, tanto si se suicidaba como si no. Yo creo que eso es lo que Burger pone de manifiesto en ese prólogo, que precisamente frente a un acto tan implacable como el suicidio, pues toda inquisición resulta completamente vana. Completamente vana, no obstante lo cual, ese prólogo que precisamente condena las inquisiciones hacia toda inquisición para inquirir por qué alguien se había matado, sirven de prólogo a un texto, ¿verdad?, que versa sobre el suicidio. Ahí está, yo creo, el mecanismo irónico de ese prólogo, ¿no? En realidad ese prólogo se autofagocita, ¿no? O sea, se autodestruye de algún modo el propio prólogo. Y bueno, ya para empezar con la interpretación que voy a hacer aquí del Tractatus como tal, les prometo que no me voy a tardar mucho. Debo decir que la interpretación que voy a hacer aquí, por supuesto que no agota el texto en cuestión, ¿no? Realmente voy a darles, también por utilizar una expresión coloquial, les voy a dar a tole con el dedo porque el texto es muy amplio. Yo voy a abordar un solo de sus aspectos y cierto hilo sistemático que yo creo advertir en sus proposiciones, en sus epígrafes. El tratado se abre con una sentencia, después del prólogo, que prácticamente es incomprensible. A primera vista es incomprensible. Recuerden ustedes que he dicho que estamos frente a un texto que está plagado de referencias casi a cada paso, y ya desde el primer mortologismo nos encontramos que es así. La sentencia en cuestión dice: Es gibt keinen natürlichen Tod. No existe la muerte natural. Ese es el primer mortologismo, así es como se abre el tratado, ¿no? Enunciando la inexistencia de la muerte natural. Desde luego que esta sentencia no es autónoma, no pretende ser inteligible por sí misma. Si lo pretendiera, pues estaríamos en problemas, ¿no? De hecho, se la desgrana y se la explica en los mortologismos subsiguientes. En este sentido, como decíamos hace rato, la estructura incluso de la estructura del Tratado de Burger guarda una cierta analogía con la estructura del Tractatus de Wittgenstein, porque si recuerdan ustedes, Wittgenstein cuando explica la estructura de las proposiciones del Tractatus, dice que una proposición se desgrana, ¿verdad? O se le añaden comentarios que también están dispuestos en forma de proposiciones. Entonces, en este sentido, es parecida a la disposición de los mortologismos de Burger. Pero, bueno, más allá de eso, más allá de lo que podamos entender sobre esa proposición que enuncia la inexistencia de la muerte natural, ¿no? Desde la propia autonomía discursiva del Tractatus, más allá de eso, para entender esa aseveración es ineludible, y aquí sí que no hay de otra, conocer, haber leído, haber estudiado un capítulo de una obra a la que el propio Burger debe mucha de su terminología y muchos de sus razonamientos y sus referencias, y de su propia trama argumentativa también. Y esa obra que digo es un libro sumamente bello, si me permiten decirlo, de Jan Amery, que en realidad es el seudónimo de Hans Mayer, un escritor vienés sobreviviente de los campos de concentración, que se suicidó en 1978. Y el texto de Amery en cuestión se llama Han an sich liegen, que se ha traducido en la misma editorial Pretextos, donde está publicado el Tractatus de Burger, se ha traducido por levantar la mano sobre uno mismo, y lleva un ilustrativo subtítulo: Discurso sobre la muerte voluntaria. En efecto, es una dilatada reflexión sobre la reflexión fenomenológica, entre comillas, porque a Amery no le gustaba mucho el término, pero bueno,
reflexión fenomenológica sobre lo que él llama la condición suicidaria, ¿no? Es decir, un estudio del suicidio desde la propia lógica del suicida, es lo que él pretende hacer, dice al inicio del libro. Y hay un capítulo en esa obra, es el capítulo segundo, que se titula ¿Hasta qué punto es natural la muerte? Digo que su lectura es imprescindible para entender en dónde es que está parado Burger cuando afirma precisamente la inexistencia de la muerte natural, ¿no? Las razones que dan tanto Améry como Burger para afirmar esto en realidad son como una especie de huevo de Colón, ¿no? Es decir, una vez que ya se conoce su artificio, ya es muy fácil entenderlas, ¿verdad? Antes no. Y el planteamiento por parte de Améry es curioso, ya más o menos se puede anticipar qué es lo que va a decir, ¿no? Si se dice que la muerte natural no existe y la muerte más antinatural sería el suicidio por el sentido común, ya más o menos se puede anticipar qué es lo que va a decir Améry. Lo que dice, bueno, en algún momento, es que en realidad la muerte es natural en todos los casos, incluso en el caso del suicida. Es algo que a mí me recuerda muy de cerca, y yo creo que, bueno, sí, me recuerda muy de cerca la tesis vieja de Spinoza, ¿no? Algo que dice Spinoza en la ética, aquello de que no puede darse en nuestra mente una idea que excluya la existencia de nuestro cuerpo, ¿verdad? Con lo cual lo que se quiere decir es que la muerte es irrepresentable, ¿no? Muy en la vena epicúrea, ¿verdad? Lo que decía Epicuro, ¿verdad? Cuando yo no ella, cuando ella no yo, ¿verdad? Cuando la muerte está no estoy yo, cuando yo estoy no está la muerte. Quiere decir en principio esto, la irrepresentabilidad de la muerte, pero también quiere decir que el suicidio es una pura fantasmagoría, ¿no? Nadie se mata por la muerte misma, es decir, en todo caso lo que hace es proyectar sobre una especie de pantalla irrebasable, ¿verdad? Que no se puede vadear, pues se proyecta lo que se quiera, ¿no? Un mundo mejor, tranquilidad, paz, una vida feliz, lo que se quiera, ¿no? Y según la lógica de Spinoza son las causas exteriores las que compelen a alguien a la muerte, ¿verdad? Nunca es un acto voluntario, nunca es un acto libre, digamos. Siempre está coartado por causas exteriores. Eso según Spinoza, ¿no? Pero lo que hace Améry precisamente es dar un vuelco a este razonamiento spinoziano. Me parece a mí que Améry está pensando en Spinoza, ¿verdad? También esta es una suposición mía, pero me pareció que había cierta afinidad dentro de la argumentación. Améry da un vuelco a este razonamiento diciendo que en realidad, y es lo mismo que va a decir Burger, de hecho Burger cita un fragmento del libro de Améry en el Mortologismo 24, lo cita continuamente a lo largo del Tractatus. Dicen Burger y Améry que la muerte en cuanto tal y en cuanto absolutamente irrepresentable aparece frente al individuo como lo más antinatural y contranatural que hay, ¿no? Incluso para un señor de 97 años que tiene un cáncer terminal y tiene en el historial clínico 3 infartos, etc. Eso es lo que llega a decir Burger, ¿no? Que incluso para el que ya está desahuciado, la muerte resulta antinatural. En cuanto, como aparece la muerte para, entre comillas, digámoslo así, la conciencia, ¿verdad? De hecho, por eso yo creo que Freud decía muy bien, que nadie cree en su propia muerte, ¿sí? Todo el mundo se cree inmortal, ¿verdad? Todo el mundo hace efectivamente como si fuera inmortal. Y lo que va a decir Burger es que precisamente el suicida lo que hace es mostrarle una prueba de muerte a los vivos, ¿verdad? Es decir que la muerte sí que existe, tan existe que me puedo matar, ¿no? En eso también abundaremos un poco más adelante. Pero bueno, retomando el hilo, Burger para referirse a esto, a la antinaturalidad de la muerte, utiliza una expresión muy, muy curiosa. En alemán es Widerlogische Logik, que es algo así como una lógica contra lógica, ¿no? De hecho, también utiliza dos analogías muy, muy bonitas para expresar esa antinaturalidad de la muerte, ¿no? Dice Burger que la muerte es el diabolus in musica, o todavía mejor, el deus ex machina, ¿no? El diabolus in musica porque efectivamente del mismo modo en que el intervalo este famoso de 3 tonos, ¿no? 3 tonos enteros, que es el tritono en el que los músicos piadosos veían al diablo ahí directamente, es lo que significa diabolus in musica, ¿no? El diablo en la música.
así como el tritono disuena dentro de los intervalos musicales, y esto de hecho Gabriel lo sabe mejor que yo, ¿verdad? Porque como todo buen filósofo es un músico mal logrado, Gabriel. Así como el tritono disuena en los intervalos, la muerte disuena dentro de la lógica de la vida, ¿no? Incluso dentro de la naturaleza, dice Burger. La otra imagen que utiliza Burger para expresar esto es la del Deus Ex Machina, que ya es más conocida, ¿no? Porque, bueno, esta es mi interpretación, naturalmente, ¿verdad? Burger no explicita a qué se refiere con estas analogías, pero yo he tratado de ofrecer una interpretación, ¿no? Estoy haciendo aquí el trabajo sucio, de hecho, Burger mismo condenaría mi proceder, porque diría que realmente él me tiene que... El texto mismo me dice lo que él es para mí y no yo digo lo que es para mí el texto, ¿verdad? Pero bueno, en fin. La imagen del Deus Ex Machina, si lo que se quiere ilustrar con esto es que la muerte es antinatural, contranatural, ¿verdad? Me parece a mí que Burger la utiliza precisamente en el sentido de que es un elemento que se introduce en la prosa de la vida, ¿no? Sí, en la lógica de la vida, un poco rompiendo o trastrocando la propia trama de esa misma prosa de la vida, ¿no? Del mismo modo que en la tragedia griega el dios, Deus Ex Machina, es una expresión precisamente que se utilizaba para expresar la comparecencia súbita del dios dentro de la trama de la tragedia, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es lo que quiere decir Burger, ¿no? Que precisamente la muerte es un elemento que se introduce desde fuera dentro de la lógica de la vida, ¿no? En realidad esa es la consecuencia que se desprende de lo que dice el propio Burger con la etimología de la palabra Natur en alemán. Ya hemos dicho que Burger era filólogo de profesión. Natur en alemán proviene del alto alemán antiguo. Aquí simplemente estoy parafraseando a Burger, no crean que yo estoy versado en la filología alemana. Natur en alemán proviene del alto alemán antiguo. Natura, que proviene a su vez del latín natura, ¿verdad? Es un vocablo que, como saben ustedes, está emparentado con la idea de la generación, de la nación, en el sentido etimológico, ¿no? De hecho, ambos, nación, y Burger lo dice muy bien, nación y natura provienen de la misma raíz, que es natio, es surgir, ¿no? Y Burger remata diciendo, y con esto ya se puede entender mejor qué quiere decir con eso de que no existe la muerte natural, de que la muerte nunca es algo natural, de que es algo siempre que disuena y proviene de fuera, etcétera, de fuera de la naturaleza. Termina diciendo que la muerte, considerada en cuanto tal, efectivamente no tiene nada que ver con esa lógica de la vida, ¿no? Con esa lógica. Bueno, naturalmente cuando Burger dice muerte, no se está refiriendo a la muerte que sí que podía entrar dentro de esa lógica de la vida, que sería la de la generación y la corrupción, ¿verdad? Siguiendo un poco al Aristóteles de generatione y corruptione, ¿no? Cuando dice Aristóteles que toda cosa, la generación de una cosa es la corrupción de otra y la corrupción de la una es la generación de la otra, ¿no? Burger no está hablando aquí de una vida que se corrompe, ¿no? No está hablando de un cuerpo putrefacto, no está hablando de un carcinoma en los pulmones. Él mismo lo dice, ¿no? Él dice, no estoy hablando de la trivialidad de la muerte biológica, sino que está hablando de la muerte, ¿verdad? La muerte con mayúsculas, ¿no? La muerte absoluta, digámoslo así. En el Mortologismo 199 se habla de que la naturaleza de la muerte, siguiendo la idea de que no hay muerte natural, ¿no? Se habla de que es un agujero infinito sin demarcación. Casi estamos aquí en una imagen teológica, ¿verdad? Casi estamos en la esfera del Trismegisto, ¿eh? Una esfera cuyo centro está en todas partes y en ninguna su circunferencia, ¿no? La muerte es un agujero infinito sin demarcación. Y de allí es de donde parte precisamente Burger para denominar lo que a lo largo del Tractatus se va a denominar como mortología. El término que utiliza en alemán es Tautologie, es un término que Burger opone de manera radical tanto a tanatología como a tanatosofía, que también son expresiones muy frecuentes dentro de los llamados estudios tanatológicos, ¿verdad? De hecho, la oposición es tan grande que dice Burger que frente a un mortólogo, el tanatólogo y el tanatósofo no tienen nada que hacer. Utiliza una imagen muy bella
para referirse a esto en el mortologismo 36, cuando dice algo así como que el mortólogo lo que hace es aprisionar al interlocutor en las clavijas de tortura de su lógica de la muerte, ¿no? Aquí estaría la idea del persuasor de la muerte, ¿verdad? Incluso llega a decir que al mortólogo se lo reconoce porque tiene la marca de Caín en la frente. Bueno, utiliza este tipo de imágenes ambiguas, ¿no? Casi civilinas. Pero bueno, en el mortologismo número 4, de hecho, se explica muy claramente lo que es la mortología. Dice Burger: denominamos mortología a la teoría y la filosofía que estudian el predominio total de la muerte sobre la vida. Después, en el mortologismo número 34, va a explicar etimológicamente de dónde es que deriva esa palabra tan inusitada. De hecho, Burger no es el primero que la utiliza, había sido ya utilizada por un autor llamado Manteuffel, también alemán, que se llama, el libro se llama Ontologie, Mortología y Ontología. Ahora vamos a ver cuál es la relación que, según Burger, guardan estas dos disciplinas. Pero bueno, digo que en el mortologismo 34 Burger revela cuál es el origen de ese vocablo que él ha escogido para denominar su propia teoría filosófica, entre comillas también, ¿no? Y dice lo siguiente: dice, la mortología, lo que en alemán hemos denominado Tautologie, bueno, aquí el traductor obviamente está haciendo para que se entienda en español, ¿verdad? Es una combinación contaminada de tot, que significa muerto, palabra derivada del alto alemán antiguo tot, con el participio del verbo taugen, también del alto alemán antiguo, que significa morir, y el latín totus, que significa entero, lleno, en su totalidad, todos, en conjunto, al completo, ex toto, en total, total o enteramente. La tanatología solo viene del griego thanatos, la muerte y el dios de la muerte. Vaya etimología subsidiaria, dice Burger. Aquí, para entender estas consideraciones, yo creo que es necesario hacer un entrecruzamiento, al menos me ha parecido a mí necesario hacerlo, entre los mortologismos 31, 52, 78, 524 y 934, en los que Burger dice que en filosofía no hay más que dos términos aprovechables. Por un lado, la mortología, y por otro lado, la ontología. En este punto, Burger sigue muy de cerca al autor que he dicho, del autor de mortología y ontología, Manteuffel, y dice que la mortología es una disciplina todavía más abarcadora que la ontología, ¿no? Entendiendo la ontología, dice Burger, casi en vena heideggeriana, como la teoría del ser, del que va siendo, del seyente, del ente, ¿no? Casi parece que estoy oyendo aquí a Heidegger, ¿verdad? La ontología es un caso particular de la mortología, dice Burger. ¿Por qué? Pues porque en realidad la mortología lo que hace es llevar al absurdo todas las disciplinas. ¿En qué sentido? En el sentido de que con respecto al carácter definitivo, absoluto, ¿verdad?, de la muerte, y en el límite del suicidio. El suicida es un jurista de la muerte porque su acto no puede ser contradicho, lo dice Burger así literalmente. En relación con ese carácter absoluto de la muerte y del suicidio, pues todo lo demás acaba por ser totalmente irrelevante, ¿verdad? El morir es la punta de la pagoda de todos los edificios del pensar universal, dice Burger en el mortologismo 78. Por cierto que para decir esto, Burger se vale de Platón, curiosamente. En este mortologismo 78 que decía, Burger cita a Platón y dice algo muy bonito. Si bien Platón dice que filosofar es aprender a morir, la mortología por su parte dice: morir, lo que nunca se aprende, es la punta de la pagoda de todos los edificios del pensar universal, que es una cita que va a retomar en el mortologismo número 934, que en realidad es la respuesta que ofrece Burger a la pregunta tan manoseada que casi da vergüenza citarla, pero bueno, la pregunta aquella del mito de Sísifo de Camus, que es el pasaje más famoso. De hecho lo cita
lo cita Burger literalmente, y lo cita entero. Se dice en el Mortologismo 933, el mito de Sísifo de Albert Camus empieza con una frase mortológicamente memorable. No hay más que un problema filosófico en verdad serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Lo que hace Burger en el mortologismo siguiente, en el 934, es responder precisamente a esta cuestión que plantea Camus. Dice, por tanto, tendríamos que variar la tesis de Platón. Filosofar no significaría aprender a morir, sino a suicidarse. Recuerden ustedes que el pasaje del Fedón de Platón, donde Platón dice que quienes filosofan efectivamente no se ocupan de otra cosa más que de morir y de estar muertos, ¿no? En realidad Platón nunca dice que la filosofía sea aprender a morir. Eso de hecho es un tópico que proviene de Cicerón, cuando dice Cicerón que la filosofía, la vida filosófica es una commentatio mortis. Luego Montaigne va a decir que filosofar es aprender a morir. Montaigne sí que lo dice, pero Platón nunca dice eso. En realidad lo que dice Platón es que el filósofo tiene ya de suyo la habilidad de estar muerto directamente, ¿verdad? El verbo que utiliza en griego, que es epitedeiusin, de hecho es lo que quiere decir, es el uso efectivo de una habilidad, ¿no? De hecho es el mismo verbo que se utiliza en el teteto para cuando se dice que Sócrates tiene la habilidad de partear a sus interlocutores, ¿no? En este caso el arte ya no sería el arte de partear, sino el arte de estar muerto, ¿no? En Platón realmente esto no significa otra cosa más que separar, ¿verdad? Cortar los pespuntes que unen al alma y al cuerpo, ¿no? Realmente es lo que llama Burger un suicidio oblativo, dice, aunque Burger lo aplica a unos versos de Teognis de Megara, que de hecho dice Burger, y esto es ilustrativo, que esos versos de Teognis son el primer testimonio de la mortología que hay en toda la historia. Aquellos versos de que lo mejor de todo sería no haber nacido, y una vez nacido cruzar cuanto antes las puertas del Hades, ¿no? Pero bueno, después de esa admonición filológica al propio Burger, ¿no? Sigo con la exposición. La mortología entonces aparece en Burger de algún modo como la ciencia primera, ¿no? Como la reina de las ciencias, de aquella ciencia a la cual están todas subordinadas. Burger lo dice de hecho así literalmente. Y esa mortología, esa ciencia suprema que consiste precisamente en aprender a suicidarse, e incluso podemos decir que casi a suicidarse directamente, ¿no? En el Mortologismo 32 se dice que si un mortólogo conociera a un ontólogo, lo que tendría que hacer el ontólogo es reconocer la mortología y morirse, ¿no? Esa mortología, en cuanto a disciplina respecto de la cual todas las demás disciplinas son ancilares, ¿no? Es decir, están subordinadas a ella, son sus esclavas de alguna manera, como lo eran todas las ciencias en el siglo XIV respecto de la teología, ¿no? Aparece ya esa mortología, digo, en este sentido, de que están subordinadas todas las ciencias a ella, como una totología, pero ya en el sentido latino, ¿no? Ya en el sentido de la propia pirueta etimológica que da Burger de tot, muerto, ¿no? Y totus, todo, ¿no? La mortología es la disciplina más abarcadora, precisamente porque es la muerte del todo, ¿no? Aquí estaría un poco el aspecto que decíamos, el aspecto universal de esa filosofía y del propio Tractatus de Burger, ¿no? Pero, y aquí está la otra cara de la moneda, la mortología, como ya hemos visto también, que es una teoría, que en realidad no es una teoría porque vale precisamente para el caso de un solo suicida, que es Burger, ¿no? Es una teoría última e incomunicable, dice el propio Burger en el Mortologismo 52, y aquí estaría, como digo, el otro lado de la moneda, ¿no? El aspecto casi hermético del propio Tractatus, ¿no? Recuerden que habíamos dicho que a la hora de leer el texto burgeriano había que tener en cuenta estos dos aspectos, ¿no? Tanto el personalísimo como la universalidad de los propios razonamientos de Burger, ¿no? Y de sus propias intenciones teóricas, si queremos decirlo así. También recuerden ustedes que habíamos dicho que el propio Burger dice que el Tractatus es un modo de fundamentar
científicamente su propio suicidio, ¿no? Wissenschaftlich es el término que se utiliza en alemán, naturalmente no está diciendo que lo esté sustentando como si estuviera construyendo un teorema, ¿verdad? Es Wissenschaft lo está utilizando en otro sentido, ¿no? Un poco más lato. Y bueno, el Tractatus sirve de fundamentación científica para el propio suicidio de Burger, de tal manera que el propio Burger teoriza su propia condición en su propio Tractatus, ¿no? Y con ello, en cierto modo, lo que hace es extrapolar su propio caso a otros casos, ¿no? El suicidio ya no sería el suicidio de un único individuo, sino el suicidio a secas, como decíamos. En el mortologismo 89, Burger distingue entre 4 tipos de suicidas, los de los cuales toma de la terminología del libro de Améry que habíamos dicho hace rato, el de Discurso sobre la muerte voluntaria. Y esos 4 tipos de suicidas son el suicidario, el suicidar es el término en alemán, que es aquel al que le ronda la idea del suicidio en la cabeza. El suicidente, que es el suizident, que sería el que fracasa en su intento de suicidio. El suicidante, suicidant, que es el que logra suicidarse, ¿no? Y el suicidalista, el suicidalist, que Burger llama también el tautologischen Suizidanten, el suicidalista mortológico, ¿no? Que es el que asienta sobre una postura teórica su propio suicidio, ¿no? Que lo fundamenta con argumentos, ¿no? Una postura teórica suficientemente apuntalada como para matarme, ¿verdad? El propio Burger, como vemos entra en esta 4ª categoría, ¿no? La del suicidalista. Y algo que puede mover a cierta confusión con respecto a esta tipología de los distintos suicidas que hace Burger es que en el mortologismo 91, casi inmediatamente después de haber sentado esa tipología, Burger dice algo que en principio no se entiende y que yo voy a tratar aquí de aventurar una hipótesis, nada más que una hipótesis, sobre lo que puede querer decir. Recuerden ustedes que el suicidante es aquel que lleva a cabo con éxito su suicidio, ¿no? Logra suicidarse. Y recuerden ustedes que el suicidalista es el que fundamenta su propio suicidio en una postura teórica. El mismo Burger se concebía efectivamente como un suicidalista, ¿no? El Tractatus es la prueba fehaciente de ello, y en el propio Tractatus es lo que acaba diciendo Burger, ¿no? Bien, pues en el mortologismo 91 Burger dice lo siguiente, mucha atención, ¿eh? Jamás un suicidalista llega a ser un suicidante, es decir, aquel que fundamenta su suicidio de manera científica tal y como lo está haciendo Burger en el Tractatus, no llega nunca a suicidarse, no llega nunca a consumar con éxito su suicidio, ¿no? Aquí podrían barajarse, para resolver esta paradoja, podrían barajarse algunas hipótesis, pero yo creo que son tan obvias que huelga decirlas, es decir, razones biográficas, etcétera. Pero yo creo que la explicación más satisfactoria y que además se atiene a la propia inmanencia del Tractatus, aquí de hecho voy a atentar contra la propia metodología de interpretación que defendía Burger. Burger consideraba que para interpretar un texto no era necesario ceñirse simplemente al texto en cuestión, ¿no? La inmanencia del texto, sino que se podía apelar a razones extraliterarias. De hecho, por esto tuvo una polémica muy fuerte con su maestro Steiger. Pero bueno, digo que la explicación más satisfactoria de esto, del hecho de que en el Tractatus diga Burger que el suicidalista no llega a consumar su suicidio, y luego resulta que él, siendo un suicidalista, pagó efectivamente tributo al cruel dios del suicidio, como él mismo lo llama. La explicación es que Burger mismo se identifica con una historia que cuenta Thomas Bernhard en un librito de microrelatos que se titula El imitador de voces, que el propio Burger cita en el Mortologismo 121. Bernhard era de hecho uno de los autores predilectos de Burger. De hecho, en el prólogo, si recuerdan que en el prólogo se decía que en el cajón de la habitación del presunto suicida se había encontrado el manuscrito del Tractatus, también se habían encontrado las obras completas de Bernhard. Entonces esto es un indicio bastante, bueno, de que Bernhard era un autor de todos los cariños
de Burger. De hecho lo llama el poeta doctus suicidalis por antonomasia, una denominación muy cariñosa por su parte, ¿no? Y la historia en cuestión, con la que digo que se identifica Burger, es la de un cómico que se había pasado la vida divirtiendo a sus interlocutores, ¿no? a sus espectadores. Y repentinamente, atención con este repentinamente, porque Burger hace énfasis en ese de repente, de hecho dice, y ese de repente es de enorme importancia para la mortología. De repente el cómico está haciendo un show al borde de un precipicio, está el escenario al borde de un precipicio, ¿no? Y dice que se va a tirar por el precipicio. Y resulta que sus asistentes empiezan a reír y resulta que hablaba en serio, se arroja al precipicio, ¿no? ¿Por qué digo que Burger se identifica con ese cómico de la historia de Bernhard? Por lo siguiente, yo creo. Porque más adelante, en el Mortologismo 623, Burger dice que el suicidio es la broma más extraordinaria, ¿no? La broma más extraordinaria que se le puede jugar a los vivos, ¿verdad? Lo que hace Burger con su suicidio es precisamente burlar su propio Tractatus. Esto que le ocurre al cómico en la historia de Bernhard es lo que le acabó ocurriendo al propio Burger con los críticos, ¿no? Toda una vida escribiendo libros que tenían que ver con, que lo relacionaban todo con la muerte y con el suicidio, que uno más pues parecía normal, ¿verdad? Los críticos lo acogieron como una obra literaria más, y luego resulta que ese libro, el Tractatus, que había sido concebido por los críticos como una mera representación, ¿verdad? Como un mero acto de juego retórico, resulta que eran, y no solo este libro, todos los libros de Burger eran más bien actos de disimulación para su propio suicidio, ¿no? Para un suicidio efectivo, ¿no? De hecho, decía que el Tractatus es un fractal de la obra de Burger. La obra de Burger es más bien una representación, pero en el sentido teatral del término. Incluso precisando más, podría decirse que la obra entera de Burger es un acto de magia. Y su suicidio es una desaparición mágica. Ahora vamos a ver por qué es que digo esto. De hecho, el 8 de marzo de 1989, 8 días después de haberse suicidado, aparece el mismo día de su funeral una serie de fotografías que sugerentemente se titulaba Desaparecer en un acto de magia. De hecho, traigo la imagen para que ustedes la vean, en las que, como pueden ver, Burger aparece realizando un acto de magia con los arillos, ¿no? Y luego aparece realizando el acto mágico de la desaparición, ¿verdad? Empieza a desvanecerse en cada una de las fotografías poco a poco y desaparece por completo en la última fotografía. Burger mismo era un mago aficionado. De hecho, hizo el juramento de los magos y le costó muy caro para su obra literaria, porque no podía revelar los trucos de los magos. Él era un gran aficionado a concebir la literatura como una especie de magia. Se sentía sumamente atraído hacia la figura del ilusionista, del prestidigitador. Incluso cita varias veces actos de Houdini para explicar, en el Tractatus mismo, hablando del suicidio, para explicar el suicidio empieza a hablar de actos de Houdini, ¿no? Hace una comparación, de hecho, entre el mago y el suicida, porque los dos llevan a cabo un acto de desaparición, efectivamente, ¿no? De hecho, en el Mortologismo 742 dice algo que es lo suficientemente claro a este respecto. Dice: el mago tiene por naturaleza una gran afinidad con el ser suicidal. Entre sus habilidades está la de hacer desaparecer objetos en la nada, plus vite que l'éclair, más rápido que un rayo, ¿no? Como si los propios objetos hubieran realizado el prodigio. El suicidio para Burger, como pueden ver ustedes, es una especie de magia que hace desaparecer, ¿no? Hace desaparecer no ya solamente al suicida, si queremos ser consecuentes con la imagen del mago, sino que hace desaparecer
el mundo entero, ¿verdad? Aniquila el mundo entero para el individuo que se suicida, naturalmente, ¿verdad? Pero muy conocida la frase de que el fin, la muerte individual es el fin del mundo, ¿no? El suicidio es la ausencia de los otros, como decía Valéry. El suicidio se convierte ya directamente en Burger en este punto, ya en un omnicidio, literalmente, ¿no? No por nada, como hemos visto, denomina a su teoría tautología en el sentido de la muerte total, ¿no? De la muerte del todo, ¿no? Y el suicidio de Burger es efectivamente el único modo de llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias, incluso yo diría que hasta su última y única posible consecuencia, a la propia mortología de la que habíamos hablado, ¿no? Porque en realidad la mortología no es nada, la mortología no es una teoría, no es una filosofía, no es una doctrina, la mortología es el suicidio directo, realmente es lo que acaba por revelarnos el libro de Burger, ¿no? El suicidio directo y sin escalas es lo que llama Burger mortología. Eso es al menos la consecuencia que yo creo que se desprende de lo que dice Burger, y en este sentido el Tractatus lo que acaba por hacer es devorarse a sí mismo, el propio libro se suicida, no solamente el autor del libro, sino el libro se suicida. Y eso yo creo que es lo fantástico, el mecanismo literario para que esto ocurra realmente es prodigioso, ¿no? Y además, ya para terminar, ya les prometo, porque ya los veo algunos soñolientos, ¿verdad? Además, digo, el suicidio del propio Burger es un modo de matar la propia farsa que constituye su obra, ¿no? Él mismo denomina su propia obra como una farsa, claro, como buen mago, ¿no? La farsa que constituye esa obra en dos sentidos. El primero, en cuanto ostentación de lo que él llama el exhibicionismo vital. Todo aquel que no se mata es un exhibicionista vital, dice Burger. Y el segundo, en cuanto suicidalista, es decir, en cuanto hombre que fundamenta su suicidio sobre una postura teórica, ¿no? Que ya vimos que el suicidalista es un ilusionista, en cierto modo, ¿no? Es la máscara, esa del ilusionista es la máscara que más le cuadra al suicida, y la que necesita adoptar para poder ejercer lo que el propio Burger llama en el Tractatus la profesión del suicidio. ¿Por qué digo esto? Porque a Burger le acaba por ocurrir pues, exactamente lo mismo, casi parece un profeta, Burger en este sentido, le acaba por ocurrir exactamente lo mismo que le había ocurrido a Houdini, en el sentido de lo que dice el Houdini, el mago, ¿verdad? Lo que dice el Mortologismo 917. Dice, Houdini a la larga habría perdido credibilidad si la muerte tantas veces desafiada no le hubiera dado el golpe definitivo. Pudo escapar a ese fracaso gracias al apéndice perforado. Bueno, Houdini murió precisamente porque tenía ya una apendicitis terrible, y uno de sus actos de magia contribuyó a acelerar su muerte, ¿no? Es decir, aplicado a Burger, esto es que si ese pistoletazo verbal, que es el último de los mortologismos, que es el 1046 del Tractatus, que dice en latín finis, fin, ¿verdad? Y el propio Burger dice, al final de mi obra suena el pistoletazo final. Si a esa desaparición verbal y a ese propio suicidio de la propia obra no le hubiera seguido la desaparición efectiva, pues el acto de magia burgeriano habría perdido credibilidad de la misma manera que la de un acto de magia, ¿no? Para cerrar esta charla, yo creo que no hay mejor manera de cerrarla que con las propias palabras de Burger, de un relato de Burger que se titula Diaboli. Es un relato en el que se habla de un mago que está hastiado ya del mundo de la magia, y está ya sin ilusiones en el doble sentido, en el sentido mágico y en el sentido psicológico. Y en algún momento el mago del relato de Burger dice lo siguiente: un mago frío se despide ya que no soporta mirar más tras los bastidores de su oficio, y se justifica. Pero ¿ante quién y cómo? ¿Qué tiene que decir un artista de la magia que se retira de su misión a un público al que ha estado tomando el pelo muchos años? Gracias. Ya estuvo.
proponente Jorge Vázquez. Vamos a abrir, aunque sea un poco, el tiempo para preguntas, comentarios al público. Yo quisiera saber la opinión que tiene el hecho de que Burger se haya contradicho al decir que jamás un suicidante sería un suicidarista y él considerándose a sí mismo como Suicidalista, sí. Se suicidó al final, volviéndose un suicidante. Pero, o sea, ¿qué opino yo al respecto? Sí, el hecho de que se contradiga a sí mismo desaparece con eso. Pues yo creo que es más bien un mecanismo retórico y además que casa muy bien con la propia afición a la magia que tenía el propio Burger, ¿no? Y además a la paradoja, también era un gran aficionado a la paradoja. El propio Tractatus, como he dicho, no he abarcado la totalidad del Tractatus, naturalmente he abarcado uno solo de sus aspectos, sería muy largo, ¿verdad? Eso requeriría un comentario al texto íntegro, pero la línea sistemática que yo he intentado encontrar a lo largo de su obra, pues realmente está tendida sobre un montón de contradicciones. O sea, Burger todo el tiempo se está contradiciendo de un epígrafe a otro, dice lo contrario de lo que acaba de decir antes, etc. Entonces lo que yo he intentado es un poco dar unidad a esta obra, según mi interpretación, ¿verdad? Pero yo creo que el mismo Burger no hubiera intentado resolver la paradoja, ¿verdad? Eso es lo que yo podía decir al respecto, ¿no? Gracias. Bueno, si nadie se anima, yo quiero decir algo. Pues quisiera continuar lo que me dijiste, ¿no? Al respecto de que como todo buen filósofo, ¿verdad? Soy un músico malogrado. Sí. Pero ahora me escucharán como filósofo malogrado, ¿verdad? Más bien como un teólogo, ¿verdad? Si el músico malogrado es filósofo, pues el filósofo malogrado pues termina siendo teólogo, ¿no? Bueno, para los protestantes. Sí. Entonces, a este respecto, yo nada más quisiese que la verdad me emocionó mucho ver cómo iba avanzando tu presentación, ¿verdad? De hecho, ¿por qué hago esta mención, verdad? Porque no encontraba yo una manera de poder intervenir, ¿verdad? Que hiciera justicia a tu presentación. Entonces, por un momento decidí callarme, pero no podía resistirme, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar un pasaje, ¿no? Que cuando Jesús habla de todos aquellos que dan discursos que hacen que los que lo siguen pues se tropiecen, pues dice de aquellos que dan estos discursos, pues que sería mejor que se amarraran ellos mismos una cuerda y con una piedra en el molino se echaran al agua, ¿verdad? Okay. Entonces, no se me ocurrió otra forma de intervenir más que diciendo eso. No voy a hacer preguntas, sino más bien dejar morir la intervención, ¿verdad? Felicitándote, agradeciéndote mucho la presentación, que de otra manera esto para mí hubiera sido inaccesible e insondable. Gracias, Gabriel. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a dar por concluida entonces la presentación, volviendo a agradecer a Jorge, a todos ustedes por su asistencia, muchas gracias. Vamos a continuar con presentaciones aquí en la facultad. Dentro de poco vamos a hacer pública también la convocatoria del congreso anual. Este congreso pues está a cargo del profesor Emanuel, que tenemos aquí también con nosotros. Entonces cualquier duda pues también pueden dirigirse con él. Y pues bueno, va a haber más cátedras. Seguramente la siguiente presentación que vamos a hacer es de filosofía de la religión. Y también tendremos alguna de clásicos para que pues, se acuerden del griego y del latín otra vez. Entonces, pues, muchas gracias y estamos viéndonos. Gracias.